Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hay historias que, sencillamente, se te quedan grabadas en la memoria, y hoy vamos a explorar una verdaderamente fascinante. Hablamos de un objeto milenario que, según cuentan las antiguas leyendas, no está ahí solo para hacer bonito o decorar una estantería. ¡Que va! Dicen que carga con la memoria de quienes lo tocan y que sabe esperar pacientemente el momento exacto para entrar en acción. Así que poneos cómodos, porque vamos a desentrañar de una vez por todas el secreto del famoso chanchu. Fijaos bien en esta cita. Hay objetos en el mundo que no son simples adornos, que guardan deudas. Es una frase que pone los pelos de punta, ¿verdad? Nos traslada de golpe a la antigua China, hace más de 2000 años. Y nos sirve de maravilla para sentar las bases de nuestro recorrido de hoy, porque no vamos a hablar de mitología vacía, para nada. Es una historia súper potente sobre el inmenso peso de nuestras acciones, la culpa y la redención que llevó una familia al mismísimo borde del abismo. Sección 1. El campesino y la rana. Un error de la infancia. Vamos a ver dónde empezó todo. Para entender todo esto tenemos que ponernos en situación. La historia arranca con un chaval de apenas 9 años llamado Wei en el sur rural de China. Resulta que un día en un arrebato impulsivo de esos que tienen los niños sin pensar, le tira una piedra a una rana enorme de impresionantes ojos dorados. Y claro, el golpe es brutal. Ese solo instante le genera a Wei una culpa inmensa. Fijaos si fue así que durante décadas, incluso convertido ya en un adulto con su propia familia, acudía a la charca cada amanecer para dejar un puñadito de arroz en el agua, intentando saldar su deuda. Pero la vida da muchas vueltas. Años más tarde, una plaga terrible y las deudas lo dejaron en la ruina más absoluta. Y justo ahí, en su hora más oscura, ocurrió verdaderamente lo impensable. 3. Quedaos con este número porque lo cambia absolutamente todo. Un día de otoño, del agua oscura de esa charca, por fin salió la rana. Pero madre mía, había algo fundamentalmente distinto en ella. Solo tenía 3 patas. La cuarta, la que había recibido el impacto de la piedra tantas décadas atrás, jamás había sanado del todo. Imaginaos la escena. Al ver esto, Wei cayó de rodillas frente a la charca pidiendo perdón, con la voz completamente rota por ese error infantil que le había pesado en la conciencia toda su vida. Sección 2. La moneda de oro. Una deuda saldada. Y es que la tragedia de Wei pronto pasó de ser una simple ruina agrícola a la desesperación más absoluta cuando su hijo pequeño de solo 7 años enfermó de gravedad. Y ningún sacrificio humano parecía suficiente para salvarlo. 1. Solo hizo falta una. En mitad del pesado silencio de esa noche tan desesperada, se escuchó un suave croar. Wei se levantó, se asomó al alféizar de la ventana y de repente, ahí estaba, la misma rana de 3 patas con ojos dorados. Y atención a esto, porque traía exactamente una moneda de oro en la boca. La depositó con muchísimo cuidado sobre la madera y de un salto desapareció. Gracias a esa única moneda, Wei salió corriendo, pudo comprar las medicinas aquella misma noche y la vida de su pequeño se salvó. Un giro de los acontecimientos alucinante. Sección 3. 3 leyendas ocultas. Los orígenes del chanchu. Porque claro, la figura de barro que moldeó Wei como tributo es solo una pieza de este enorme rompecabezas. Si echamos un vistazo a esta tabla, vemos que los maestros del Feng Shui custodian otras versiones verdaderamente fascinantes. Mirad la primera fila, el mito taoísta de Chang'e. Su historia nos cuenta que por su extrema codicia, los dioses la castigaron convirtiéndola en esta rana de 3 patas. Lo irónico del asunto es que esa misma codicia se transformó en un instrumento infalible de abundancia para los demás, atrayendo dinero allá por donde pasaba. Luego tenemos la leyenda mítica del monje, que nos deja una moraleja espectacular. Este monje iba dejando un rastro de monedas de oro para guiar a la riqueza, demostrando que no basta con desear la fortuna, hay que crear activamente un camino para que llegue. Y desde la antigua astronomía se creía firmemente que si este animal, ligado a la luna, aparecía en tu hogar sin haberlo buscado, preparaos, porque una riqueza inmensa era absolutamente inminente. Pasamos a la sección 4. Reglas del Feng Shui. Las 7 leyes de la rana. Vamos a ver cómo toda esta rica mitología se ha traducido en una práctica súper rigurosa hoy en día. Ojo a esto, porque las leyes para que el chanchú funcione son increíblemente estrictas. La primera regla es vital. La figura debe ser un regalo o un hallazgo. Si vais y la compráis directamente, su energía es súper débil porque la abundancia se atrae, nunca se persigue a la desesperada. Otro aspecto de lo más delicado es la famosa moneda. Si por lo que sea se cae de su boca, hay que reponerla inmediatamente para no interrumpir el flujo del dinero. Y un detalle alucinante es el metal de esa moneda. Actúa con un auténtico imán. El cobre atrae cobre, la plata atrae plata. Pero si logra sostener oro puro, bueno, los maestros aseguran que la fortuna, en ese caso, no conocerá límites.
Y cuidado, porque el manejo del espacio en casa es igual de crítico. Fijaos en las diferencias. Lo ideal, lo que vemos a la izquierda, es colocarla siempre en alto, en diagonal a la puerta principal, y un detalle importantísimo, mirando hacia el interior del hogar para invitar a que la abundancia entre a sus anchas. Por el contrario, a la derecha tenemos bloqueos energéticos absolutos. Ni se os ocurra dejarla en el suelo, ni cerca del fuego o el agua sucia de cocinas y baños. Pero la advertencia más grave de todas es la orientación. Si ponéis la figura mirando hacia la puerta de salida, cuenta la leyenda que saltará y se llevará consigo toda la riqueza de la casa. Y finalmente, llegamos a la sección 5, el significado de la abundancia, una conclusión filosófica. Aquí es donde unimos la historia de Wei con estas milenarias reglas del Feng Shui. Porque si lo pensamos fríamente, el Chanshu va muchísimo más allá de ser un simple talismán para conseguir dinero. Representa un principio filosófico inquebrantable y precioso. Nos recuerda que la verdadera abundancia significa que cualquier cosa que le demos al mundo, ya sea nuestra atención constante, el cuidado diario por las cosas, un arrepentimiento totalmente sincero, jamás cae en saco roto. Todo eso vuelve. Y tal como nos enseñó aquella solitaria moneda de oro que salvó al hijo de Wei, siempre regresa multiplicado y con intereses. Así que, para cerrar este repaso, la gran pregunta que nos queda resonando en la cabeza es esta. ¿Tenemos realmente la ventana abierta para la fortuna? Da que pensar, ¿verdad? Es una invitación estupenda para que revisemos un poco nuestras acciones diarias y nos cuestionemos si nuestro entorno está de verdad preparado para recibir esa abundancia en el momento exacto en el que decida, silenciosamente, hacer su gran aparición.